¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo con el diezmo? ¿Qué se está haciendo con el diezmo? Si usted toma nota y desea escribir el tema que estaremos tratando en la noche de hoy, la pregunta es: ¿qué se está haciendo con el diezmo? Quiero que observe con atención que la pregunta no es ¿qué se está haciendo con mi diezmo? La pregunta es ¿qué se está haciendo con el diezmo? El diezmo es del Señor. El diezmo es del Señor. Diga conmigo, el diezmo es del Señor. Nosotros lo que hacemos es regresarle a Él lo que le corresponde. Esta es una pregunta. Tenemos delante de nosotros una pregunta que se puede hacer de ambos lados. Esta pregunta se puede hacer del lado de la membresía de la iglesia y se puede hacer desde aquí, del púlpito. Por consiguiente, diga conmigo, es una pregunta que amerita, que merece una respuesta bíblica. ¿Qué clase de respuesta? Bíblica. La respuesta a esta pregunta debe de ser una respuesta bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, y estaremos haciendo lectura del verso 1 hasta el verso 15. Segunda de Corintios, dígale al que está al lado suyo, Segunda de Corintios 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versos del 1 al 15. ¿Qué está pasando con los diezmos? Leamos de la palabra de Dios. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio. Ahí no dice misterio, dice ministerio de ofrendar. Ofrendar es un servicio. ¿Qué es ofrendar? Un servicio. El diezmar y el ofrendar es un servicio que prestan los creyentes en Jesucristo. ¿Quiénes prestan ese servicio? Los creyentes en Jesucristo. El no creyente no puede prestar ese servicio. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos, diga conmigo deseosos, sé lo deseosos que están de ayudar, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo, diga conmigo entusiasmo, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos. Como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro
de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir, diga conmigo decidir. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Los creyentes, diga conmigo los creyentes. Dígale al que está al lado suyo, los creyentes. Los creyentes en Jesucristo, miembros de la iglesia en Corintios, dan para ayudar a otra iglesia, la iglesia en Jerusalén. Específicamente, ellos dan para ayudar a los pobres en la iglesia de Jerusalén. Aquí, diga conmigo aquí, diga conmigo aquí, aquí en nuestra iglesia Bautista Punto Sur, los creyentes en Jesucristo, cuando damos para ayudar a cumplir con la gran comisión. Los oigo. Cuando usted da para ayudar a la expansión del Evangelio de Cristo. ¿Quiénes son los que dan en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son los que dan en la iglesia de Corintios? Podríamos decir los creyentes, y no estamos lejos de la verdad. Pero esta porción de la palabra del Señor a la cual hemos dado lectura nos da una descripción de cómo son esos creyentes que dan para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Esta misma pregunta nos la podemos formular para nosotros hoy, aquí en la iglesia Bautista Punto Sur.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dan aquí en la Iglesia Bautista Punto Sur? ¿Quiénes son los que diezman y ofrendan en la Iglesia Bautista Punto Sur? Los que dan en la iglesia de Corintios, los que dan en la iglesia de Corintios y los que dan en Punto Sur son, primero, los que tienen el deseo de ayudar. Los que tienen el deseo de ayudar. Lo leemos ahí en el versículo 2. Ponga atención, versículo 2. Estamos en 2 de Corintios 9, en el verso 2. Pues sé, escribe el apóstol Pablo, conozco, tengo conocimiento, pues sé lo deseosos que están de ayudar. En la iglesia de Corintios, los que diezmaban, los que ofrendaban, eran aquellos que estaban deseosos por ayudar. Y en nuestra iglesia Bautista Punto Sur, los que diezman, los que ofrendan, son todos ustedes que están deseosos de ayudar en la propagación del Evangelio de Jesucristo. Los oigo, los oigo. Cuando damos como creyentes en Jesucristo, y hay que hacer un énfasis en el hecho de quienes dan son los creyentes en Cristo. ¿Cuál es el énfasis que debemos de hacer? En que los que dan son los creyentes en Cristo. Cuando damos como creyentes en Jesucristo, estamos expresando, estamos manifestando, estamos dando a conocer nuestro interés, porque deseo de ayudar es interés en ayudar. Entonces expresamos nuestro interés en que se cumpla la gran comisión. ¿Cuál es nuestro interés? Que se cumpla la gran comisión. ¿Cuál es nuestro interés? Que se cumpla la gran comisión. ¿Quiénes eran aquellos creyentes que daban en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son esos creyentes que dan en nuestra iglesia Bautista Punto Sur? Número 2. Número 2. Los que están dispuestos. Los que están dispuestos a dar. Versículo 2, continuamos leyendo. Y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos. ¿Cómo estaban los creyentes de la iglesia en Grecia? Dispuestos a dar, dispuestos a enviar una ofrenda. Los creyentes que dan en esta iglesia y en cualquier otra iglesia son los creyentes que, como diría alguien por ahí, están puestos a dar. El creyente en Jesucristo, y hago el énfasis en que este asunto es con los creyentes en Cristo. El creyente en Jesucristo que entiende que está dando para que se cumpla la gran comisión, para que avance la gran comisión, prepara su corazón para dar. ¿Para qué prepara su corazón? Para dar. El creyente que tiene esa convicción, que está convencido que va a dar para que el Evangelio de Jesucristo se expanda, prepara su corazón para dar. Se prepara para, en el momento indicado, en el momento preciso, decir: estoy puesto, sin ninguna
objeción. Hay una pregunta que debemos de hacernos. Esta pregunta nos la debemos de formular a la hora de dar nuestros diezmos y de dar nuestras ofrendas. ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto puedo dar? Cuando se trata de los diezmos, valga la redundancia, vamos a dar el 10% de nuestros ingresos. Cuando se trata de ofrendar, tenemos que preguntarnos, ¿cuánto más puedo dar para la obra del Señor? Todos, diga conmigo todos necesitamos determinar nuestra capacidad financiera para decidir qué tipo de compromiso estamos dispuestos a asumir. ¿Quiénes eran los creyentes que daban en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son los creyentes que diezman y ofrendan en la iglesia bautista Punto Sur? Número 3. Los que tienen entusiasmo para dar. Los que tienen entusiasmo para dar. Continuamos leyendo ahí en el versículo 2. Tenemos que los creyentes en Cristo de la iglesia en Grecia estaban dispuestos a ofrendar. De hecho, fue su entusiasmo. De hecho, estamos ahí en el verso 2. De hecho, fue su entusiasmo. ¿Qué tenían los creyentes en la iglesia de Grecia? Entusiasmo. ¿Qué tenían los creyentes en la iglesia de Grecia? Entusiasmo. ¿Tiene usted entusiasmo al dar? Los oigo. Pero los oigo. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Qué hermoso cuando el creyente influye en la actitud de otros creyentes para bien. Porque a veces, lamentablemente, nos hemos visto influenciados por otros creyentes con sus comentarios para mal. Pero leemos que el entusiasmo de los creyentes en la iglesia de Grecia, creyentes en Cristo, ¿creyentes en quién? En Cristo. Hay que hacer énfasis que este asunto es con los hombres y mujeres que han rendido su corazón a Cristo. Estos creyentes tenían entusiasmo. ¿Qué tenían? Entusiasmo. Hay que entender lo que significa estar entusiasmado por el Cristo del Evangelio. Hay que entender lo que significa estar entusiasmado por el Evangelio de Jesucristo. El creyente en Jesucristo, apasionado por Dios, apasionado por el amor de Dios, apasionado por Cristo, apasionado por el sacrificio de Cristo, apasionado por el mensaje del Evangelio de Cristo, es el creyente que se compromete a dar apasionadamente. Ese es el creyente entusiasmado, el que da apasionadamente. ¿Cuál es el creyente entusiasmado? El que da apasionadamente. Escúcheme, dígale al que está al lado suyo, escúchame. El amor que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene y el amor que nosotros tenemos por Dios es lo que nos lleva a dar. Para que el hombre sea movido a dar, primero tiene que experimentar el amor de Dios. Segundo, tiene que corresponderle a Dios en ese amor. ¿Los oigo? Número 4.
Número 4. ¿Quiénes eran los creyentes que daban en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son los creyentes en Jesucristo que diezman y ofrendan en la iglesia Bautista Punto Sur? Los que dan voluntariamente. Los que dan voluntariamente. Versículo 5. Versículo 5. Sígame en la lectura. Le ruego, ponga sus ojos en la palabra de Dios. Estamos en 2 de Corintios capítulo 9, verso 5. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. El creyente en Jesucristo, movido por el amor de Dios y movido por su amor a Dios, da de una manera voluntaria. ¿Cómo damos? De una manera voluntaria. Esto significa que damos libremente. Damos porque queremos dar. Damos con gusto. ¿Cómo damos? Con gusto. Lo hacemos con placer y lo hacemos con determinación. ¿Cómo lo hacemos? Con determinación. Eso quiere decir que somos nosotros, por nuestra cuenta, quienes tomamos la decisión de dar. Nadie, diga conmigo, nadie, absolutamente nadie nos obliga a dar. En la iglesia de Corintios y en esta congregación, en esta iglesia Bautista Punto Sur, hemos tenido miembros creyentes en Cristo, estoy seguro de eso, que se han sentado entre nosotros en estas sillas. Tal vez hoy ya no estén con nosotros y no han dado, no han diezmado y tampoco han ofrendado. Está claro de que usted no se ha enterado de quiénes son aquellos que no diezman y no dan. Creo que la mayoría de nosotros damos por sentados que todos dan y que todos diezman. Pero no es así, mis amados y queridos hermanos. Si hay algo que usted y yo sí debemos de saber, es que el creyente en Jesucristo da voluntariamente. ¿Cómo da el creyente en Cristo? Voluntariamente. Quiero animarle, mi querido hermano, a que siga dando voluntariamente para que de esa manera podamos continuar cumpliendo con la gran comisión. ¿Quiénes son los creyentes en Cristo que diezmaban y ofrendaban en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son los creyentes en la iglesia Bautista Punto Sur que diezman y ofrendan? Número 5. Los que han decidido dar. Los que han decidido dar. Versículo número 7. Versículo número 7. Cada uno, diga conmigo, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Dar para la causa del Evangelio de Jesucristo es una decisión muy personal. Es una decisión que se ve afectada, se ve influenciada por tu comprensión del amor de Dios para contigo y de la respuesta que tú das a Dios por ese amor.
En otras palabras, tu decisión a dar se ve afectada por el amor que tú sientes por Dios. Todos, diga conmigo todos aquí sabemos tomar decisiones buenas. ¿Los oigo? Todos aquí sabemos tomar decisiones buenas y responsables. Es por esa razón que hoy estamos sentados en este lugar. Es por esa razón que somos creyentes en Jesucristo. Creer en Jesucristo fue una decisión muy personal y ha sido la mejor de las decisiones. Decidir, diga conmigo decidir. Decidir es determinar cómo se hace una cosa. Dan lo que determinan cómo dar. Dan lo que se proponen a dar. ¿Cómo dar? ¿Cuándo dar? ¿En qué lugar dar? Es así de simple. ¿Quiénes eran los creyentes en Cristo que diezmaban y ofrendaban en la iglesia de Corintios? ¿Quiénes son los creyentes que diezman y ofrendan en la iglesia bautista Punto Sur? Número 6. Número 6. Los que han obedecido el Evangelio. Los que han obedecido el Evangelio. Versículo 13. Me sigue en la lectura, por favor, del versículo 13. Como resultado del ministerio de ustedes. Los creyentes, mis hermanos, cuando diezmamos y ofrendamos, estamos cumpliendo con nuestro servicio a Dios. Los creyentes en Jesucristo, cuando diezmamos y ofrendamos, estamos cumpliendo con nuestro servicio a Dios. Como el resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Ellos, los creyentes de Jerusalén, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará, y yo quiero que usted subraye esto en su Biblia, le ruego, por favor, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. El diezmar y el ofrendar es un tema que todos los creyentes en Jesucristo debemos de dominar. Si hay un tema de la Biblia, después de la gracia, que el creyente en Cristo debe de dominar, es el tema de diezmar y de ofrendar. Hay muchos charlatanes por ahí que tratan de enseñar que el diezmar no es del Nuevo Testamento porque es un asunto de la ley. Permítame decirle que el diezmar, si usted estudia el tema, es un asunto desde antes de la ley. Abraham, diga conmigo Abraham. Abraham diezmó a Melquisedec. Y Abraham es antes de la ley. Caín y Abel ya presentaban sus ofrendas a Dios. Y Caín y Abel están mucho antes de Abraham, por consiguiente, mucho antes de la ley. El diezmar no es un asunto de
el Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. El diezmar es un asunto del corazón. El diezmar y el ofrendar es un asunto del corazón. El diezmar y el ofrendar no es un tema para aquellos que no han confiado en Cristo, aquellos que no han obedecido el Evangelio de la gracia de nuestro buen Señor y Salvador Jesucristo. El diezmar y el ofrendar es un tema de los hijos de Dios. ¿Es un tema de quiénes? De los hijos de Dios. Y es un tema que no nos debe de incomodar, no nos debe de molestar. Pero quiero volver al punto de que no es un tema para los no creyentes. El tema para el no creyente, y escúcheme, amigo, si usted no ha confiado en Jesucristo, esto es para usted. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Dios desea que usted pase la eternidad con Él. Dios desea que mientras usted camina sobre esta tierra, usted viva de una manera abundante y viva para Él. Es por esa razón que se hace necesario que usted hable con Dios y se sincere con Dios y le pida un corazón arrepentido, para que de esa manera usted pueda volverse a Él a través y únicamente a través de la fe en Jesucristo. Dios, más que estar interesado en el dinero, está interesado en nuestro corazón. Él está interesado en nuestra alma. ¿En qué está interesado Dios? En nuestra alma. Él está interesado en las almas de los hombres. Y esa es la razón por la cual Él envía a su Hijo Jesús para salvar a los hombres de sus pecados y de la condenación eterna. Yo quiero invitarle a que usted, si no ha confiado en Cristo, reflexione, medite en dónde va a pasar usted la eternidad. Es mi oración que cada uno de nosotros seamos parte de ese grupo de creyentes en Jesucristo, comprometidos a dar, motivados por el amor de Dios a dar. Cuando damos de esta manera, en la iglesia Bautista Punto Sur, estamos ayudando con la proclamación del Evangelio. Cuando le pregunten qué se está haciendo con el diezmo, la respuesta es sencilla. Se usan para ayudar a proclamar el Evangelio de Cristo. En esta iglesia, usted no va a ver al pastor manejando carro del año. En esta iglesia, usted no va a ver al pastor dándose lujos en la vida. En esta congregación, los diezmos se usan para ayudar con el avance del reino de Dios. Quiero invitarle a orar en este momento. Le suplico, cierre sus ojos e incline el rostro. Oramos.